Bueno, Pablo, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos dos cosas. Tenemos la salud comunitaria, pero a su misma vez tenemos un desafío del 27. Exactamente. Tenemos, Tirá el micrófono ese, tiralo. Sacalo. Arranquemos de vuelta. ¿ahora lo escuchan? Sí, te escucho mejor, mucho mejor. Bueno, arrancar esta columna con una reflexión sobre los 2 últimos años en materia de salud, porque hay muchas visiones muy exitistas y autocomplacientes, ¿no? Es legítimo que el gobierno o distintos actores, bueno, hay una situación muy polarizada que hace que los análisis en cada tema rápidamente se transforman en debates o en contraposición de argumentos. Y es legítimo eso, y es legítimo que haya distintas opiniones. Pero a mí me interesa remarcar particularmente que las visiones autocomplacientes sobre el desempeño en la pandemia no son más reales ni más convincentes por el hecho de que se reiteren, ¿no? Se reiteren mucho y se digan en eso. Y me parece que es importante tener una visión global, porque estamos en la víspera de una instancia de decisión popular, de decisión ciudadana, en la cual está empezando los contenidos de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, pero también está empezando las condiciones económicas, sociales y sanitarias que vive el Uruguay y que vive en particular la gran mayoría de la población. Y eso es porque en realidad cada medida, cada uno de los artículos de discusión incide a partir de una situación, ¿no? El caso de la carestía y el aumento de los combustibles, que esto que es tan notorio en los últimos tiempos, es un ejemplo. Pero en el campo de la salud también es un elemento que juega, ¿no? El deterioro y el empeoramiento de las condiciones de vida influye en la salud. Entonces, nosotros podríamos decir que hubo distintas etapas en lo que es el desempeño de la pandemia en el Uruguay. Una primera etapa en el 2020, en la cual toda la sociedad tomó medidas de prevención que permitieron llegar a fines de año con un número muy bajo de contagios y de muertes, a fines del año 2020. Los aportes de la Universidad de la República, los aportes del GACH, del Grupo Asesor Científico, la solidaridad que se desplegó en la sociedad uruguaya, son hechos muy resaltables, muy positivos, o sea, vale la pena destacar y valorar positivamente eso. Eso quiere decir que todo lo que se hizo estuvo bien. Bueno, yo no creo eso, no tengo esa opinión. En lo sanitario se debilitó el primer nivel de atención, o sea, la estructura de policlínicas y de centros de atención zonal. Se subestimaron los aspectos de salud mental y los aspectos de salud vincular, los aspectos que hacen la salud en los vínculos de las personas. Se cesaron muchos programas de prevención y de controles sobre enfermedades graves, enfermedades crónicas en Uruguay que son la principal causa de muerte. No se convocaron a los organismos de participación del sistema. Parece mentira, pero en 2 años enteros el Sistema Nacional Integrado no convocó a las representaciones sociales en la JUNASA ni en las JUDESAS, ni las JUDESAS o JULOSAS, ¿no? Las juntas departamentales o las juntas locales. No hubo una estrategia de involucramiento territorial de actores comunitarios o de gobiernos locales que hubieran dado una capacidad mucho mayor de llegar a las familias afectadas, ¿no? E implementar las medidas de una manera más sólida, más fuerte, o sea, con un entramado institucional y social más fuerte. Estos errores no son menores, terminan dejando un panorama más complicado sobre todo pensando en las siguientes etapas que tuvo la pandemia, ¿no? Por otro lado, los apoyos sociosanitarios, económicos, a los sectores más afectados por la crisis fueron muy insuficientes, ¿no? Toda la comparación internacional nos deja en los peores lugares del mundo
en cuanto a gasto en materia de apoyo social por COVID. Y a su vez, eso tuvo un efecto muy claro, que fue de 100.000 nuevos pobres, ¿no? Y además hubo una política sistemática de rebaja de los salarios y por lo tanto también de la jubilación. ¿Ah? Sistemática, a lo largo de los 2 años hubo propuestas a los consejos de salario que implicaban una rebaja. Y eso se nota, se va notando, porque es acumulativo. También se nota, ¿no?, la canasta en el tipo de comida, ¿no? También va deteriorando la calidad de lo que uno consume, porque en la medida que va bajando el poder adquisitivo, vas adecuando a... Y además te hace mucho más vulnerable a cuando hay picos de aumento de precio, como se dio ahora en estos días, ¿no? Porque una cosa es decir, yo tengo un margen de salario, de jubilación, que me permita absorber eso, y otra es cuando no lo tenés, o cuando se va deteriorando cada vez más. Pero de todas maneras llegamos a fines del 2020 con una cantidad de contagios y de muertes muy baja, ¿no? Entonces se puede decir que desde ese punto de vista, ese componente del resultado es bueno. Es bueno para los uruguayos, para las uruguayas, es bueno como sociedad. A comienzo del 2021 la situación empezó a cambiar para peor. Y la idea de que el Uruguay era una especie de excepción, ¿no? Y que pues, ya sea porque tomamos mate, o porque nos damos la BCG, o porque X cosa íbamos a estar, o porque habíamos acertado la fórmula, la lotería, entonces íbamos a ser una excepción en el mundo y en la región, y la pandemia no nos iba a golpear. Esa idea permeó a alguna gente y se empezó a reiterar. Pero esa es una idea muy ilusoria, muy ilusoria, realmente, con el respeto que uno tiene a todas las ideas, ¿no? Y esa es una idea que no se corresponde con la realidad. Y la realidad nos lo demostró porque en el 2021 se desarrolló un proceso de agravamiento de la situación sanitaria que fue cada vez mayor. Y no fue un escenario catastrófico, pero imprevisible, ¿no? Porque nos podría pasar de que hubiera un terremoto, yo que sé, un tsunami, alguna cosa así extraña, no previsible, ¿no? En este caso, teníamos el diario del lunes, porque habíamos visto ya qué pasaba en Europa, qué pasaba en Brasil, qué pasaba en Argentina, qué pasaba en el contexto latinoamericano. Ya sabíamos cómo venía la mano. Y a su vez, los ámbitos científicos y los movimientos sociales alertaron frente a los riesgos, ¿no? Esto no fue una cosa que pasó desapercibida, un error que no se dio cuenta nadie, no, al contrario. El GACH en febrero y la sociedad, el SMU, 40 sociedades científicas alertaron en marzo frente al riesgo del agravamiento y plantearon medidas para blindar, decían en aquel momento, abril, y después cómo blindar mayo. ¿Para qué? Para evitar una gran cantidad de muertes, ¿no? Posibles, evitables. Y sin embargo, ahí hubo una decisión política, que fue desoír esas advertencias y esas propuestas, ¿no? No se puede decir que no hayan habido propuestas. Hubo propuestas concretas, ¿no? Y que no era la cuarentena general obligatoria como se quiso caricaturizar, sino una cantidad de otras medidas en conjunto para disminuir ese pico de la pandemia que se dio en el primer semestre. Y eso fueron, ya digo, 40 sociedades científicas, de todo pelo y color, el SMU liderando eso, las organizaciones sociales, los movimientos de usuarios, el GACH, bueno, ¿no? Y sin embargo la decisión fue desoír, atacar a quienes advertían esto, ¿no? Diciendo que eran pesimistas, que eran los palos en la rueda, un discurso de palos en la rueda que hemos escuchado bastante los últimos días. Pero el año pasado, cuando se dio en el contexto de pandemia, ese discurso llevó a una decisión de no actuar. Esa inacción fue una decisión, ¿no? Y en eso es un aspecto en el cual el presidente de la República lo dijo bien, dice, no tomar medidas es una manera de tomar medidas. Sí, es una manera. Compartimos ese punto de vista. Una manera
que nos dejó desarmados como sociedad frente al agravamiento de la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Fuimos el país del mundo con mayor cantidad de contagios por millón de habitantes y fuimos el país del mundo con mayor cantidad de muertes por millón de habitantes. Es algo realmente muy, pero muy negativo. Que además en un país que tenía todas las condiciones para tener un desempeño mejor, porque tenía un sistema nacional integrado de salud, tenía un proceso de mejora en las condiciones de vida de la gente de los últimos 15, 20 años, y tenía posibilidades de asesoramiento científico para tomar las medidas que correspondieran. O sea, en esas condiciones fuimos de los peores desempeños del mundo. La cantidad de muertes en el 2020 fueron de 181. 181 personas perdieron la vida por COVID en 2020. Pero de enero a marzo del 2021, esa cifra ya subió a 793. 181 en el 2020, 793 en 3 meses. Pero luego en abril pasó a 1.643 fallecimientos. En mayo a 1.660. En junio a 1.316. ¿No? Yo escribí un artículo para Nuestra Voz, el periódico de ONASPO, donde trabajamos estos temas, y decía, el año pasado, ¿no? En junio, más de 5.000 personas muertas. Es una catástrofe humana y sanitaria para Uruguay. Y no se puede minimizar la situación ni naturalizar este nivel de mortalidad. Y la negativa a tomar las medidas necesarias muestra una gran falta de sensibilidad hacia el sufrimiento de las personas. No estamos hablando de cifras, no son números, son personas, son familias, ¿no? Y se trata de muertes tempranas, algunas que podrían haberse evitado, porque realmente ahí hay una situación que después con la vacunación fue tardía en el Uruguay, ¿no? Hubo demoras en la compra, pero después que llegaron las vacunas, la vacunación fue muy rápida y eficiente, porque Uruguay es un país que tiene una tradición de vacuna. O sea, los planteos de los sectores antivacunas solo quedaron en pequeño grupo, ¿no? Que con muchos argumentos válidos para cuestionar el rol de las multinacionales en lo que es la producción de vacunas, omiten el resultado sanitario de protección, no total, pero una protección importante que brindan las vacunas. Entonces esas vacunas nos permitieron superar la primera ola de la pandemia, ¿no? Pero no nos evitaron la cantidad de muertes que se dieron en el primer periodo, en el primer semestre del 2021. Hoy tenemos más de 7.000 personas fallecidas por COVID, y en todo el 2020 había 181, ¿no? La segunda ola que tuvo el COVID fue la variante Omicron, ¿no? Fue este año. Empezó un poco el año pasado, pero sobre todo este año, ¿no? Y otra vez apareció un escenario de subestimación. Y la cantidad de contagios volvió a aumentar y la cantidad de fallecimientos volvió a aumentar. Esta vez, esta variante, la Omicron, era menos letal, era menos mortífera, pero estaba en el nivel de la variante original, la de Wuhan, ¿eh? No era como la Delta, que era mucho más agresiva, pero tampoco era inocua. Y en los hechos, la cantidad de fallecimientos volvió a aumentar este año. Con esas características, que teníamos una población muy vacunada, ¿no? Pero aún así, en enero y febrero del 2022 tuvimos 815 personas que fallecieron. O sea, tuvimos en esos 2 meses más que en los primeros 3 meses del 2021, que fueron 793, como decíamos antes. O sea, aún con Omicron. Pero estamos hablando de más de 800 personas que fallecieron, ahora, este año, en estos meses, en enero y febrero. Entonces, nosotros queríamos concluir que una manera de pararse frente a esta situación es ponernos en el lugar de las víctimas y sus familias, ¿no? Es un posicionamiento ético
que yo creo que corresponde. Esto no podemos mirar solo los aspectos que no nos afectaron. No, tenemos que pensar en lo que sufrieron las víctimas de esto y su familia, en el impacto que tuvo en nuestra sociedad temas, ¿no? Entonces, y sobre todo por una cuestión de empatía, de solidaridad, de humanismo y de compromiso con la vida y la salud, ¿no? O sea, estamos viviendo un contexto de guerra a nivel mundial, ¿no? Bueno, la guerra lo que hace es poner sobre la mesa una desvalorización de la vida, ¿no? Que existe en estas sociedades, en las cuales se tiende a aceptar como natural de que las personas se asesinen unas a las otras en una guerra, ¿no? Por decisiones políticas y económicas que están muy por encima de su peripecia personal o de su peripecia familiar o territorial o zonal o comunitaria. Y también pasa con la pandemia en este nivel. Cuando todos en algún momento vamos a morir, y eso forma parte del ciclo de la vida, y hay que asumir eso. Pero todas las políticas de salud pública y todas las políticas de protección social han apuntado a alargar la vida, buscar generar un proceso de mayor protección, ¿no? Y generar otras formas de defensa de la vida en ese sentido. Bueno, queríamos decir que en eso, además, es una manera de darnos frente a los desafíos del futuro, ¿no? Frente a los desafíos no podemos resignarnos a una situación en la cual naturalicemos el sufrimiento ajeno y el sufrimiento propio, y debemos defender las conquistas sociales, pero no para quedar conformarnos, para pensar en la necesidad de profundizar en los avances. Eso era lo que queríamos señalar, y junto con eso reflexionar de que cuando la población tiene la posibilidad de decidir, uno de los criterios que a mí me parece muy válido, muy importante, es hacerlo en defensa propia, ¿no? En defensa propia no solo como individuos, como sociedad, como personas, ¿no? O sea, ser sensible a que el aumento de las desigualdades, ¿no?, que se está produciendo en nuestro país, donde bajan los salarios y las jubilaciones, pero aumentaron de manera extraordinaria los grandes depósitos en dólares, tanto en el sistema bancario nacional como de depósitos en el exterior. O sea que hay una parte de la desigualdad que tenemos como sociedad que se ahondó en este periodo. Y eso es importante no resignarnos, no naturalizar eso, buscar poner el cuidado de la vida, poner la salud dentro de las políticas y dentro de las políticas en las cuales las personas tenemos algo para decir y algo para hacer, ¿no? Para hacer y para transformar. Néstor, hasta por aquí podríamos llegar. No sé si se ve. Yo no estoy viendo en la pantalla. Ahí sí, tenemos problemas sí. Con tu internet. Nos marca acá. Bueno, es una realidad que vivimos ahora los uruguayos, pero que no es propia solo de los uruguayos, ¿eh? Es una realidad que vive toda Latinoamérica. Alcanza a ver lo que ha pasado, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Argentina, ¿no? Lo que pasa que los fenómenos de sufrimiento social se agravan en condiciones de crisis pandémica, y las políticas para afrontarla, la crisis, ¿no?, y la pandemia y la situación sanitaria, no nos permiten reducir esa desigualdad, salvo que eso sea un objetivo claro, específico, propio, que haya medidas, que haya acciones. Y en ese componente, la participación de la sociedad civil en las decisiones, en la construcción de las políticas, no es menor. Es un elemento clave como para que esas políticas puedan tener mejores resultados. Bien, Pablo, si va quedando algo por ahí, vamos a hacer un redondeo e invitar a la gente el día 20. ¿Qué vas a hacer el 27 vos? No te escuché. ¿Qué vas a hacer el 27?
¿Qué vas a hacer el 27 de marzo? ¿Me escucha? Perdón, a ver, voy a poner los auriculares. A ver Sí, ahí. decime. ¿Me escuchás ahí? Hola. ¿No me Sí, escucha? ahora te escucho, ¿Qué vas a Néstor. hacer el 27 Decime. de marzo? Estamos terminando. ¿Qué vas a hacer el 27 de marzo? Domingo 27 El domingo 27 de va a ser una marzo. instancia importante. No la última, y seguramente este, hay y habrá muchas posibilidades para seguir trabajando por un bien común, ¿no? Y construyendo salud en los territorios, y construyendo protección social, y fortaleciendo ese componente que es el entramado comunitario, que es tan clave para cualquier proceso de cambio y para cualquier proceso de mejora, ¿no? Pero lo del 27 es una instancia importante. El voto es obligatorio, pero la idea de que haya un debate público y que haya la gente pueda optar, yo creo que le hace muy bien a la democracia, cualquiera sea el resultado, ¿no? Es una de las cosas que Uruguay tiene como característica específica en América Latina, y es que ha recurrido a las consultas populares varias veces para poder dilucidar algunos temas en los cuales el poder político tenía opiniones muy, muy contradictorias con la sensibilidad y las necesidades de grandes sectores de la población. Nos vemos. Bueno, No me escuchás nos nada vemos. ahí.